capítulo 6, versículos 17 al 19. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Jesús atiende a una multitud. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así dice la palabra de Dios. Sanaba a todos. Jesús, en un momento en que se toma para estar en la presencia del Padre, dice que sube al monte y ahí tenía su comunión diaria con el Padre Celestial. Estaba tiempo íntimo con su Padre Celestial, una conversación, una intimidad, una charla, un momento, quizás en un momento orando o hablándole acerca de la creación, acerca de los que habían hecho desde el principio a su imagen y semejanza y todo lo que había corrompido el pecado en la humanidad. Pero era una presencia que tenía con su Padre en el monte, en el lugar donde él elegía para tener una intimidad con el Padre. Pero luego dice la palabra que bajaba, dice, cuando venía se detuvo en un lugar llano, es decir, en un lugar más placentero o en un lugar más cómodo donde podían acomodarse toda la multitud que estaba en ese lugar, que querían algo de parte de Dios, que querían algo de parte del Hijo de Dios, que querían algo acerca del Señor Jesucristo. Y estaba junto a sus discípulos y también todos sus seguidores. Estaban aquellos 12 a los cuales él había elegido, estaban también aquellos que estaban siguiéndolo y querían ser parte de ese equipo, querían ser parte, colaboradores inmediatos del reino de los cielos, junto con Jesucristo. Y qué hermoso es ser un colaborador del reino de los cielos, un voluntario del reino de los cielos, un voluntario. Y ahí tenía él muchos voluntarios que eran sus discípulos. ¿Y qué peso tiene esa palabra de esos seguidores, de esa multitud? Y ahí estaban ellos junto con el Señor Jesucristo. Y también consigo estaba llegando la gente que quería recibir algo de salida por lo que estaban pasando, por lo que estaban atravesando. Muchas personas que tenían la necesidad de tener una salida inmediata a su vida. Y muchas de esas familias, porque también iban familias enteras, para ir en pos del Señor, para ser tocados, para ser liberados, para ser sanados, necesitaban una salida inmediata. Muchas veces el no tener una salida inmediata te lleva a llevar cosas, a hacer cosas que nunca hubieses deseado hacer. Una persona, cuando quiere tener una salida
y no la encuentra, tiende a tener muchos errores y uno de ellos puede ser fatal. Puede ser una catástrofe, no solo en su vida, sino que la catástrofe muchas veces queda para la familia, para las personas que lo rodean, para sus amigos, para sus seres queridos, para sus hijos o quizás sus padres o su esposa o su esposo. Personas que quieren una salida y no la encuentran y llegan a un momento muy dramático hasta decidir quitar su vida sin pensar las secuelas que pueden llegar a quedar psicológicamente en los hijos y en sus seres queridos. Y más lastimados son la generación venidera del cual se ha quitado su vida por no haberla encontrado a su debido tiempo. Quizás en ese momento estaban entre ellos personas que necesitaban tener una salida inmediata y estaban queriendo tocar al Señor Jesucristo. Ya no solamente querían escucharlo, sabiendo que solamente con su palabra, sabiendo que solamente con su oración podían ser sanados. De hecho, capítulo anterior habla, y en otros libros, de una persona que tenía a su siervo, que tenía una persona totalmente enferma, a otro también, que tenía a su hija con un espíritu de enfermedad. Y cuando llega la noticia, en el momento que está hablando con el Señor, le dicen sus siervos: deja al maestro en paz, deja al maestro tranquilo, tu hija ha muerto. Pero el Rey de Gloria tiene poder sobre todas las cosas, y tiene poder y autoridad y gobierno aún sobre la muerte también. Y entonces le dice con total paz y tranquilidad: quédate tranquilo, que tu hija está durmiendo, y cuando vayas la vas a encontrar totalmente sana. Mire, el poder absoluto que puede tener el Señor Jesucristo es tremendo, que solamente a la distancia puede llegar a sanar. Pero estaban aquellos que sabían que solamente tocándolo al Señor podía salir un poder de su mismo cuerpo, podía llegar a ser sanado, que con solamente una mujer, sabiendo que al tocar el manto del Señor podía llegar a tener una libertad, una liberación, una sanidad que por años y años tuvo en su cuerpo, un azote de enfermedad, con un flujo de sangre que no podía parar, y ante todo había gastado absolutamente todo su dinero y su riqueza, sus posesiones, todo lo que tenía, lo había dado a los médicos sin darle una salida. Y la única salida la encuentra en el momento que lo ve al Señor Jesucristo, que lo escucha, que sabe que va a pasar por un lugar. Y es allí cuando sale al encuentro. Y ya estaba más avivada esta mujer, porque lo habla un poquito más adelante en el libro de San Lucas, capítulo 9. Dice que ella sabía que con solamente tocar el borde de su manto podía llegar a ser sana. Pero San Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 19, nos dice que muchos querían tocar al Señor Jesucristo. Muchos querían tocar al Señor sabiendo que podían llegar a ser sanados. ¡Qué tremendo! ¡Qué sublime poder lo de nuestro Señor Jesucristo! Sabiendo que Él está pasando entre nuestras vidas. Saber que en este momento está pasando a tu lado. Saber que en este momento está pasando en algún hogar en el que está escuchando. En alguna casa por la cual está escuchando en este momento. Saber que la presencia de Jesús está pasando dentro del hogar, dentro de la casa.
tomando el control, el gobierno, autoridad en el ambiente, en la atmósfera, en el aire. El aire de los cielos se comienza a manifestar en la casa y en el hogar donde habitas. El aire de los cielos comienza a tomar influencia en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y si le das lugar y si le das parte y empezás a buscar la presencia de Jesucristo, Jesucristo te hace libre de toda necesidad que está pasando y atravesando en el hogar, en la familia, dándole la respuesta y el camino que necesita. No solamente tu vida, sino la de tus hijos. Familias que están orando día y noche por la necesidad de sus hijos. Mire, le voy a dar algo que puede influenciar totalmente a una persona en necesidad. En un hogar, si tiene a alguien que es creyente, pueden tomarse de la mano y orar. Y si no ha asistido a alguna iglesia, puede hacerlo también. Tomarse de la mano y orar con sus seres queridos. Por su hijo que está pasando por diferentes adicciones, ya sea alcohol, drogas o vicios. Y el Señor Jesucristo un día te va a dar una sorpresa tan grata que nunca en tu vida lo vas a olvidar. Y lo mejor que puede hacer y suceder antes de descansar, por costumbre lo hacíamos a las 10 de la noche o 22 horas, con mi tía, mi abuela, mi hermana. Puede hacerlo sentado o puede hacerlo arrodillado en la habitación, como lo hacíamos, una rueda, y clamar. La oración tiene poder. Mire, la semana pasada hablábamos sobre Hechos, donde Pedro había sido encarcelado, pero en un lugar de la ciudad había un grupo de cristianos orando, intercediendo por Pedro que estaba preso. Con la sorpresa que un ángel lo hace libre y cuando va, Pedro se presenta ante ellos y habla del milagro que el Señor Jesucristo había hecho en ese lugar. Y un día nos sorprendió, pero nos sorprendió cuando usted se sorprende verdaderamente, que abre los ojos así ante la sorpresa y que quizás lo ve y no lo cree, y como los que estaban intercediendo por Pedro en un lugar de la ciudad, dentro de una casa, escondidos porque si los encontraba como cristianos, el gobierno de la ciudad lo mandaba a asesinar. Cuando lo vieron a Pedro no podían creer lo que había sucedido, porque sabía que estaba en una celda y en una cárcel de máxima seguridad custodiado. Y estábamos noche tras noche orando por una persona. Mire, también dijimos que las guerras más impactantes se desatan a medianoche, en la madrugada. Son
horarios, horas estratégicas donde se mueve el enemigo. Y comenzábamos a orar noche tras noche, noche tras noche, y parecía que todo iba peor. Parecía que cuando usted esperaba que una persona llegara bien o sobria, llegaba como para que usted le abra la puerta y quede tendido ahí. Y seguía orando, y seguíamos orando, la familia unida, la familia orando, noche tras noche. Al otro día, iba gateando por las escaleras para llegar, pero seguía orando, porque la oración tiene poder. Nunca caiga tus fuerzas para orar y por clamar por tus seres queridos. Nunca decaiga tu fuerza y tus ganas de orar y clamar por tus hijos o los hijos de tus hijos. Seguimos orando y seguimos clamando. Y un día, en el Salón Naranja de la Sociedad Rural, reverendo Omar Cabrera, Cachula, reverendo Reinaldo Cachula, estaba predicando. Nos dimos vuelta. Estábamos en la fila y, para sorpresa de todo, abriendo los ojos, estaba la persona por la cual orábamos noche tras noche. Pero lo cierto que el Señor Jesucristo estaba pasando por ese lugar, que el Señor Jesucristo estaba pasando por ese lugar, que el Señor Jesucristo estaba pasando por esa reunión, que el Señor Jesucristo era vivo y real en medio de la reunión, que el Señor Jesucristo es vivo y real en este momento, que el Señor Jesucristo es vivo y real y también está pasando en este momento dentro de tu casa, dentro de tu habitación, para tocar tus seres queridos. Déjeme decirle que ese ser querido por el cual estaba clamando enteramente la familia, noche tras noche, de rodillas, tomados de la mano, orando y adorando por su liberación. Déjeme decirle que un día llega a recibir Jesucristo y también lo recibe el Señor como siervo y lo transforma en predicador. Déjeme decirle que no hay vicio tan inmundo y tan profundo que pueda resistirse a la gracia, al poder y a la virtud de nuestro Señor Jesucristo, que no sea transformado por medio de Él. Él todo lo transforma, Él todo lo hace. Él puede transformar la vida de alguien, como la vida de un endemoniado como el de Gadareno, y transformarlo en el primer predicador del Evangelio aquí en la tierra. ¿Cuántos recuerdan el endemoniado Gadareno? Todos tenían temor por lo que él hacía. Tenían temor porque salía en medio de la noche dando gritos, lastimando su cuerpo y lastimando a otros, rompiendo las cadenas con que eran atados. Lo ataban con cadenas. Lo ataban con cadenas. Totalmente prisioneros de la sociedad. Pero sobre todo en un momento hasta prisionero de las mismas tinieblas. Hasta que llega Jesucristo. Quizás este endemoniado, yo me imagino que en una parte de su vida y de su ser, porque era totalmente dominado por las tinieblas, por el mismo diablo. No tenía capacidad, porque dice, cuando volvió en sí, lo encontraron con juicio cabal, porque había perdido totalmente el juicio. No tenía poder ni decisión en su propia vida. Y no es que otros decidían por él, porque lo ataban con cadenas y rompía esas cadenas, sino que el que decidía por él era la influencia. Quizás muchos los trataban de alguien que no solamente estaba endemoniado, sino que tenía un espíritu de enfermedad, que no tenía dominio propio,
Quizás lo habrán tratado de un grado terrible de locura, y en esa locura deshacer las cadenas con una fuerza sobrenatural, sin saber que tenía una legión de demonios dentro de su cuerpo. Pero cuando encuentra a Jesucristo, encuentra también el camino y también vida eterna. Y no solamente vida eterna para su familia, para su vida, sino para su familia. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús lo hace libre a este hombre, a este joven, que había sido apartado de la familia, cuando las fuerzas o la influencia negativa toman la vida de una persona, lo primero que hace es apartarlos, separarlos de aquellos que lo aman de verdad, de aquellos que lo quieren de verdad. Lo primero que hizo el diablo es apartarlo de sus padres para llevarlo a lugares oscuros. Dice la palabra de Dios que estaba encerrado en cavernas, donde su casa era el cementerio, y habitaba en esos lugares, en montes, cementerios, cuevas, lugares naturalmente sin salida. Y el diablo muchas veces hace eso, especialmente en los jóvenes, sabiendo que cerrándole las puertas a los jóvenes, la generación venidera puede ser controlada mucho mejor por él. Por eso tenemos que comenzar a pelear por nuestros jóvenes. Tenemos que comenzar a dar batalla a medianoche por medio de la oración por nuestros hijos. Tenemos que comenzar como padres a levantarlos en oración, clamando y orando para que ninguno se pierda. Así como hizo este endemoniado de Gadareno, que fue libre solamente con la palabra y la orden del Señor Jesucristo. Hacerlo libre y transformarlo de endemoniado en predicador. Él quería ir en pos del Señor. Le dice: Señor, quiero ir contigo. Y el Señor le dice: no. Ahora vas y vas a tu casa. Con este juicio cabal, con estas nuevas vestiduras que te he dado. Porque ya no solamente se había vestido porque andaba desnudo, sino que tenía la vestidura de la salvación. Y vas a ir a tu casa y le vas a contar todo lo que ha sucedido. Y de endemoniado lo convierte en un evangelista, en un predicador, para que lleve el reino de los cielos a aquellos que le habían cerrado el camino al Señor Jesucristo. Porque ninguno de la región, en ese lugar, quería que predicase el evangelio, sino que lo echaron de ese lugar. Pero usa una persona. ¿Y sabe a quién usó el Señor Jesucristo? ¿Sabe a quién usó el Señor Jesucristo? A lo peorcito que tenía la ciudad. Aquel que lo habían dejado fuera, aquel que lo habían apartado, aquel que lo habían encadenado, aquel que lo habían dejado tirado en el medio del cementerio, encerrado en las cavernas o en las cuevas, en el medio de los montes, apartado, diciéndole: vos contaminás, vos sos un mal para la sociedad, vos no podés pertenecer a esta sociedad, quedás afuera. Vos no podés contagiar algo bueno. ¿A quién usó el Señor Jesucristo? A ese mismo que habían apartado.
No temas, cree solamente. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Que si crees solamente al poder del Señor Jesucristo, Él puede darte la salida a los problemas que está atravesando con tus hijos. Que el Señor Jesucristo puede tratar, más allá de la inconsciencia que pensamos que puede tener. El Señor Jesucristo puede hacer algo tremendo, a lo cual la sociedad le dice: no sirve, estás apartado, no tenés lugar, no sos parte de esta sociedad. No dejes de orar, no bajes sus brazos, siga clamando, siga pidiéndole al Señor, que el Señor Jesucristo puede transformar la vida de sus seres queridos. Si quiere, puede darle un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, que cuando se detuvo comenzó a enseñarle. Y los que estaban sido atormentados, dice, de espíritus inmundos, eran sanados. Muchas veces hay enfermedades que no solamente provienen de lo natural, sino que se manifiestan a través de ataduras emocionales, donde el médico no puede llegar ahí y tratar lo que puede ser tratado por Dios. Si bien puede tratar un psiquiatra o diferentes tipos de especialistas, en una persona hay azotes de enfermedad que solamente el Señor Jesucristo, con todo su poder sublime y majestuoso, lo puede hacer libre. Personas que son enfermas en un momento de la vida que ha tocado vivir un estado de amargura y que ha deteriorado la parte emocional y que no puede llegar a superar. El Señor Jesucristo puede manifestarse en una forma extraordinaria. Personas que pierden a sus seres queridos y por medio de esa pérdida no lo pueden superar, y en un corto tiempo o un lapso muy corto, muy apocado, llegan a perder su vida, porque lo deteriora de una forma tan grande que puede transformar una úlcera en un cáncer. Azotes de enfermedad, enfermedades espirituales, enfermedades del alma, enfermedades que tienen que ser desatadas solamente por el gran médico, que lo está mencionando San Lucas como médico. Lucas era médico y él lo menciona en su palabra, de enfermedades naturales, pero también el mismo médico, San Lucas, dice que habían sido atormentadas de espíritus inmundos, eran sanados. Hay enfermedades que van tocando y van atando el alma, que no pueden conciliar el sueño en la vigilia de la noche, por cosas que han sucedido en el pasado y no pueden superar en este momento, porque solamente hay una respuesta a su vida. Solamente una palabra que puede soltar la bendición y la liberación en su vida. Y te lo voy a decir ahora. Esa palabra se llama arrepentimiento. Arrepentimiento por lo malo que ha causado o que ha hecho. Muchas veces pensamos, yo no hice mal a nadie. Sin darte cuenta, hiciste daño a una familia. Sin darte cuenta, hiciste mal a aquellos que te amaban.
sin darte cuenta, hiciste mal y quedó dañado emocionalmente una generación o aquellos seres queridos que estaban con vos. Estados del alma, espíritus de enfermedad que solamente el Señor Jesucristo puede hacer libre. Pero tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo, así como sucedió 2000 años atrás, está pasando en este momento, en este lugar, está pasando en tu casa, está pasando en tu hogar y está pasando por tu familia, está pasando por tu vida. Dice que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. Poder salía de él. Todos procuraban una salida y sabían que Jesucristo era la salida a sus problemas. Y esta es la invitación. Esta es la invitación que queda abierta a todo aquel que en Él cree. Si algo entristeció al Señor Jesucristo, ¿sabe qué fue? Y que tuvo un gran enojo. Marcos capítulo 3, versículo 5 dice: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende tu mano. No sé cuántos recuerdan ese pasaje, pero para ir terminando se los voy a contar. ¿Cuántos recuerdan el hombre de la mano seca? El hombre de la mano sin vida. El hombre que tenía su mano totalmente muerta. El hombre que no podía extender su mano sino con solamente la palabra del Señor Jesucristo. El hombre que tenía su mano totalmente paralizada y quizás otra extremidad de su cuerpo porque no podía controlarla. Quizás ha tenido también un problema neurológico, donde sus extremidades estaban totalmente paralizadas. El Señor Jesús se lo querían impedir porque era el día sábado y era totalmente religiosos para los de la época y no hacer una sanidad. Pero lo cierto también que me emocionó mucho cuando leía este pasaje fue que no le importó al hombre de la mano seca la orden del Señor Jesucristo. No le importó lo que pudieran llegar a hacer o a decir los demás. Se despojó del temor a ser juzgado. ¿Cuántas veces nos limitamos por lo que puedan llegar a decir los demás? O lo que dirán. El Señor Jesús dice que vio la incredulidad, que vio la burla, que vio la falta de fe y se entristeció mucho. Dice, pero también los miró con enojo en medio de la sinagoga, le estoy hablando, en medio de la iglesia, en medio del lugar donde estaba predicando. Dice que miró primeramente a los que rodeaban al Señor. Los miró, pero con mucho enojo, con mucha ira, y era el Señor Jesucristo. Pero lo miraba por su incredulidad, porque no le costaba creer la falta de fe que tenían, y los mira con una mirada desafiante a todos los que estaban rodeando en ese lugar. Y cuando los mira dice que también miraba lo terco que eran y la falta de amor que tenían.
Porque cualquiera podría haber dicho: Señor, el día no es el permitido, pero sí sería bueno permitirte sanar a este hombre que por años tiene esa mano totalmente inutilizada, esa mano seca, ese brazo sin vida. Sanalo, Señor. No tenían amor. Y entonces, con ese desafío, el Señor le dice a este hombre, y que iba a ser el desafío también para el enfermo, le iba a decir: extiende tu mano. Y la reacción del enfermo no miró a aquellos que murmuraban, ni tampoco hizo caso a lo que podían llegar a decir. Él lo que pensó: esta bendición es mía y esta sanidad yo no la voy a dejar pasar. El Señor Jesucristo está en este lugar y está pasando en mi vida. El Señor Jesucristo está frente a mí, me está dando con su palabra y su orden diciendo: extiende tu mano. Dice que con la orden solamente de lo que el Señor Jesucristo le dijo, cuando él sabía que no podía extender la mano naturalmente, porque estaba totalmente seca, sin vida, sin movilidad. No sé tampoco él si en ese momento habrá pensado diciendo: Señor, mi mano está seca, está muerta, no puedo extenderlo. Lo que sí hizo, dice que extendió la mano con su palabra y su orden. Extendió su mano. Y su mano fue completamente restaurada, fue sanada, fue liberada y fue libre de ese azote. Azotes que muchas veces una persona puede llegar a sentirse totalmente cómoda por la crueldad aún con que lo ha tratado la vida, y decide seguir con ese azote porque tiene temor a lo que pueden llegar a decir. Dice que todos procuraban tocarle. Y de hecho, como en el capítulo 9 de Lucas, va a encontrar una mujer que se va a avivar. Y las mujeres son más ligeras y más despiertas, ¿no?, que el hombre, o me parece a mí. La cazan más rápido. La mujer con flujo de sangre, para repetirlo nuevamente, dice que fue directamente al Señor pensando, diciendo: si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Los que estaban en ese lugar procuraban tocarle. Ella fue derecho. No le importó la multitud, no le importó la muchedumbre que había, se hizo paso por sí sola. Sabía que el Señor Jesucristo estaba pasando en ese lugar. No se quedó sentada esperando que el Señor llegara a su vida, sino que ella decidió seguirlo, porque él ya sabía que su necesidad no iba a mover el poder de Jesús, pero sí sabía que sí podía tocarlo con su fe, tocando su corazón, y que el poder podía llegar a salir del Señor para ser sanada, libre de todo azote de enfermedad. Para concluir, así como el Señor Jesucristo estuvo pasando, aún en la llanura de ese lugar, bajando desde las montañas, y gente que procuraba tocarle, yo te invito en esta hora y en este momento a que comienzas a visualizar la presencia del Señor, y que Él está pasando por este lugar y quiere tocar tu vida y quiere sanarte y quiere hacerte libre. Y déjeme decirle que cuando usted comienza a ser lleno
también va a tener que canalizar. Usted va a ser canal de bendición a toda una generación. ¿Por qué te digo esto? Porque el clamor de una madre, el clamor de una madre en la presencia de Dios puede hacer cosas tremendas y que comienzan a mover los montes. El clamor de una madre puede mover y sacudir, legiones y legiones del enemigo, que va a ser una generación totalmente libre, totalmente sana. Hay enfermedades o hay adicciones que le llamamos enfermedades. Déjeme decirle en esta hora que el poder del Señor Jesucristo toma el control, el dominio y el canal para llegar en este momento y en este lugar, a través de la oración, a través del clamor de la madre hacia sus hijos, y sus hijos van a comenzar a ser libres. Si no es ahora, Dios lo va a sorprender en el momento justo y oportuno, porque Dios nunca llega antes ni después. Muchas veces nuestra desesperación juega en contra, pensando que nunca va a cambiar. Pero déjeme decirle en esta hora que el Señor Jesucristo llega en el momento justo y oportuno en la vida de tus seres queridos, y nunca va a quedar inconcluso la oración por la que has elevado a la presencia del Rey de Reyes. Gloria a Dios. Termina diciendo el versículo 19. Y sanaba a todos. ¿A quiénes? A todos. Cuando el Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios dice a todos, déjeme decirle en esta hora que Él no es hombre para mentir. Dios no miente. Si su palabra, San Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice, sanaba a todos, déjeme decirle que ahí está incluido la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, los hijos y los hijos de tus hijos. El Señor está pasando por este lugar. El Señor está pasando en tu vida. El Señor está pasando en tu familia. En este momento cerramos los ojos para no distraernos. Inclinamos el rostro y entregamos absolutamente todo a la presencia del Señor. Señor Jesucristo, en este momento tomas el control, el dominio, la autoridad de todas las cosas, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Tomas en control en mi familia, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Tienes poder sobre todas las cosas. Tienes el poder en este momento del aire, de la atmósfera y todo lo que se mueve. En el nombre de Jesús. Señor, gobierna mi familia con total autoridad. Gobierna mi hogar. Gobierna mis hijos. Y gobierna los hijos de mis hijos. Desde ahora y para siempre. Entrego mi cuerpo en esta hora. Dígale, entrego mi cuerpo y entrego mi alma a ti, Señor Jesucristo. Sáname, sáname de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies.
Soy libre y soy sano. Desde la planta de los pies fluye y corre tu poder hacia la coronilla de mi cabeza. Mis vértebras, mis huesos, tibia, peroné, rodillas, articulaciones son completamente sanas. Todo problema de enfermedad a través de pensamientos inmundos, negativos, enfermedades psicosomáticas, ahora se van de mi cuerpo. En el nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo que fluye en mi vida, soy sano y soy libre para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.